¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en exploración espacial. Esta vez es una entrevista, ¿eh? Estoy trabajando con 5 entrevistas al mismo tiempo, las estoy editando, pero esta la quería publicar cuanto antes porque está relacionada con la misión IMAP que estuvimos cubriendo en el Centro Espacial Kennedy. Ustedes saben, IMAP es esta sonda que va a estar posicionada en el punto L1, Lagrange 1, entre la Tierra y el Sol, estudiando la interacción entre la heliosfera y el mundo interestelar. Pero la diferencia con las entrevistas que hasta ahora hemos hablado de los experimentos científicos y a nivel científico cuáles son los objetivos. Bueno, hablé con Iker Liceaga, que es un español, es jefe de ingeniería mecánica del Centro Espacial Goddard de la NASA, hace muchos años trabaja para la NASA, y la verdad es que la charla nos deja entrever desde el punto de vista de ingeniería qué se necesita para comenzar a planear, diseñar y construir un experimento científico, en este caso el telescopio HIT. Ustedes saben que IMAP lleva 10 instrumentos, este es uno de ellos, que por sus siglas en inglés es el telescopio de guiones de alta energía. Él lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero la charla me gusta porque en vez de hablar tanto de los objetivos científicos, nos da a entender cómo se trabaja desde el punto de vista de un ingeniero mecánico para desarrollar y construir, hasta qué materiales utilizar para desarrollar un instrumento que tiene que ir confinado en un lugar específico en la nave y que funcione, por supuesto, en el espacio. Así que bueno, ojalá la disfruten tanto como yo. Si tienen preguntas, en los comentarios, por favor, y quizás hasta se la podemos hacer llegar a Iker, así que ojalá la disfruten. Vamos. Iker, ¿cómo estás? Un Un placer placer. tenerte en Exploración Espacial. Contanos, bueno, danos tu nombre, qué haces y cuál es tu nivel de involucramiento en la misión IMAP. Mi nombre es Iker Liceaga, soy natural de España, aunque llevo ya un tiempo viviendo en Estados Unidos. Soy ingeniero de la NASA, trabajo en el NASA Goddard Space Flight Center, que está en Maryland, y he sido el ingeniero mecánico jefe de uno de los instrumentos de medida en la misión IMAP. Contanos qué instrumento, porque sabemos que lleva como 10 instrumentos diferentes o quizás me estoy confundiendo el número, pero contanos de qué se trata este instrumento. Sí, IMAP es un satélite que es como una peonza. Tiene una forma, digamos, como un donut, podríamos imaginarlo así, ¿no? Sí, de hecho lo tenemos aquí. Ajá. Y los instrumentos están en su periferia, ¿no? Y lo que hace este donut es girar sobre sí mismo, como si fuese una peonza, ¿no? De tal forma que todos esos instrumentos pueden ver todo el espacio, pueden cubrir todo el espacio. Y cada uno de esos instrumentos está pensado para medir una serie de propiedades de lo que llamamos el viento solar y las partículas que vienen del Sol y también del espacio interestelar, ¿no? El propósito principal de la misión IMAP es estudiar estas partículas, esta materia que viene del Sol, el ver cómo se aceleran todas estas partículas y también lo que digamos que es la heliosfera, que es una burbuja protectora que se forma alrededor de nuestro sistema solar con toda esta materia que emite el Sol y que nos protege de todo lo que viene de fuera de otras galaxias, etcétera, ¿no? Y entiendo que IMAP va a estar rotando a 4 revoluciones por minuto, Uh-huh. estos paneles solares siempre apuntando al Sol Uh-huh. y sus instrumentos apuntando a diferentes lugares de esta burbuja. Uh-huh. Y va a estar, o sea, a medida que el L1 va rotando alrededor del Sol, es como que la forma de ir cubriendo Uh-huh. el diferente mapa celeste. Esa es la forma que va. Efectivamente, sí. Gira a 4 revoluciones por minuto para que todos los instrumentos tengan una cobertura de todo el mapa celeste y, como tú mismo decías, ¿no? Estará emplazado en L1, en el primer punto de Lagrange, que es un punto donde el tirón gravitatorio de la Tierra y del Sol se equilibran, ¿no? Que son fuerzas en dirección opuesta, de tal forma que el satélite se queda ahí en la mitad sin moverse tanto y eso hace que no gastemos tanto combustible Claro. para moverlo y tal. Y también comentabas, ¿no? Que los paneles solares efectivamente están mirando al Sol constantemente y los instrumentos rotan con el panel solar siempre mirando hacia el Sol, de tal forma que estamos cubriendo el resto del cielo. Y entiendo que cada cuántos meses tenemos una cobertura total, un mapeo de la heliosfera. No estoy tan bien versado en la parte de ciencia porque yo he estado dedicado más a la parte de ingeniería, entonces yo he estado dedicado a la construcción de uno de estos instrumentos.
Entonces no sabría decirte exactamente con qué frecuencia podemos hacer un mapeo y luego volvemos a hacer otro mapeo diferente. Contanos cómo se llama tu bebé, tu instrumento con el cual estuviste trabajando tanto. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? Sí, pues yo empecé a trabajar, es el telescopio de iones de alta energía, Ok. es el HIT, el High Energy Ion Telescope, por sus siglas en inglés. Y es el único instrumento que hemos construido en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que es donde yo trabajo. El resto de los instrumentos vienen de otras instituciones, porque esto es una colaboración muy grande de muchas instituciones diferentes, aunque sea NASA la que lo lidera con la Universidad de Princeton. Y sí, he estado trabajando desde el 2018 aproximadamente, o sea que más de 5 años, hasta muy recientemente. Y es que estas misiones espaciales Claro. cuestan años de desarrollar, Sí, sí, ¿no? sí. Desde que son un concepto básico de lo que los científicos quieren medir y tal, hasta que llegas a un concepto de ingeniería con todos los sistemas eléctrico, mecánico, etcétera, con un concepto que realmente funciona, ¿no? ¿Y esto es como un mini telescopio? Sí. ¿Cómo funciona? Sí, podríamos imaginarlo como una estación meteorológica, pero en el espacio. Al final, cuando tenemos aquí una estación meteorológica en la Tierra, esas estaciones tienen diferentes instrumentos, ¿no? Y uno te mide la velocidad del viento, por ejemplo, otro te mide la humedad, otro te mide la temperatura, y tú usas toda esa información para predecir el clima en la Tierra, ¿no? Los diferentes tipos de datos que van a ese modelo, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero en el espacio, para predecir meteorología espacial. Esto que comentábamos de toda esa materia y toda esa energía que emite el Sol, que puede crear incluso tormentas, grandes, digamos, frentes de partículas y de materia que pueden ser dañinos para astronautas, para satélites o incluso para redes eléctricas aquí en la Tierra. ¿Cómo hace un ingeniero como vos? Me dijiste empezaste en el 2018 con este instrumento y te dicen hay que hacer este instrumento, se llama HIT. ¿Cómo empiezan? ¿Desde el diseño o ya hay ciertos parámetros que dicen tiene que tener tanto tamaño porque hay que meterlo aquí en este slot de la nave? ¿Cómo se organiza el equipo? O sea, hay muchas curiosidades que tengo de decir cómo se hace para empezar a construir un instrumento específico que va al espacio. Sí, pues aquí efectivamente tenemos que ver primero cuánto espacio tenemos, porque tenemos 10 instrumentos que tenemos que montar en una plataforma cuyo tamaño está limitado por el propio cohete. Al Claro. final, esto, como se lanza al espacio, es a bordo de un cohete que lo propulsa y le da la suficiente velocidad para escapar de la Tierra, ¿no? Y entonces ese cohete lleva el satélite en la punta y esa punta, digamos, tiene un tamaño X que no se puede aumentar. Entonces el satélite está constreñido por ese cohete, ¿no? Y luego, por tanto, con todos los sistemas que tenemos que meter ahí, para nuestro instrumento tenemos una localización concreta con un volumen concreto. Entonces empezamos un poco por ahí, por ese requerimiento básico. Luego, también requerimientos básicos de qué ciencia tiene que hacer el instrumento y qué tipo de detectores tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, el nuestro, que es el telescopio de iones de alta energía, no nos lo tenemos que imaginar como un telescopio de mirilla, como el que podamos tener tú y yo en casa, sino más bien como una serie de membranas de silicio, que es un material que, cuando le contacta una partícula de estas que vienen del Sol de alta energía, podemos generar una señal eléctrica, y con esa señal eléctrica, en función de la potencia de esa señal eléctrica, etcétera, podemos determinar qué tipo de partícula es, qué energía trae y también la dirección en la que ha venido, porque tenemos varias membranas en diferentes lugares del instrumento. Funciona un poquito así. Y entonces la manera en la que lo diseñamos es esa, ¿no? Un poco basándonos en su principio de funcionamiento. Vale, tenemos que montar estos detectores, cómo hacemos una estructura para albergarlos y luego dónde tenemos que poner toda la electrónica para darles pues la electricidad que necesitan, etcétera, etcétera. Entonces es como ir construyendo un puzzle, y ese es uno de los grandes desafíos también, ¿no? Que tienes un montón de disciplinas diferentes de científicos e ingenieros, ¿no? Cada uno con lo suyo, que tienen que converger Claro. en ese diseño. Y además el instrumento tiene que hablar con la nave o con la parte principal de la nave, o sea, quién le provee electricidad, o sea, hay un montón de componentes, imagino. Debe ser fascinante. Para un ingeniero debe ser Disney. Sí, 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 tal cual, sí, sí. Y tiene mucho de juego también, ¿no? Tiene algo de juego. Mi trabajo en particular, que es... Yo era el líder de ingeniería mecánica, ¿no? Eso, en términos mundanos, lo que significa es que yo estaba
centrado en el diseño mecánico del instrumento. ¿Eso qué significa? En lo que es la estructura, los tornillos y la parte metálica que alberga todo lo demás, la electrónica y tal que está dentro. Y gran parte de mi trabajo era armar el diseño en 3 dimensiones de todas las piezas que tiene ese instrumento que se va a montar ahí, para asegurarme de que todas esas piezas encajan perfectamente, seleccionar los materiales, hacer los cálculos para que luego no se rompa, porque cuando el satélite va al espacio con el cohete no va tiene vibraciones, tiene muchas grandes vibraciones. Entonces, cuando uno diseña el instrumento y todas esas piezas, uno tiene que estar pensando y tiene que hacer cálculos para asegurarse de que estás diseñando algo que no se va a romper, ¿no? Cuando va al espacio. Entonces mi trabajo ha consistido en todo eso, y es esa parte de juego, esa parte divertida, ¿no? Del ingeniero que está creando, ¿no? Que está pues diseñando, vale, esto lo tengo que hacer así porque así es como no se me va a romper, etcétera, etcétera, ¿no? Te hago una pregunta de ignorante y de curioso. Estás armando este instrumento y tenés que empezar a determinar qué materiales necesito para un tornillo o el tornillo. ¿Es el mismo tornillo que yo voy a la ferretería y le compro un tornillo en Home Depot? ¿O es un tornillo que hay ciertas categorías, la NASA tiene proveedores especiales o lo hacen in-house? ¿Cómo seleccionas el tornillo? Si no es un tornillo que uno compre en la ferretería de cualquier calle. Tenemos, particularmente además para los tornillos, tenemos que tener una idea clara, un certificado que diga exactamente de dónde viene el material del tornillo, desde que salió de la cantera en cuestión, todas las fases de formación hasta que ha acabado siendo un tornillo. Y eso es una manera de asegurarnos de que la calidad de ese tornillo, la calidad del material, es tal que está en consonancia con lo que nosotros estamos asumiendo desde el punto de vista de cálculos. Nosotros hacemos cálculos para decir, bueno, esto no se va a romper, pero esos cálculos están asumiendo que el tornillo tiene una determinada calidad. Entonces, para asegurar eso, tenemos que hacerle pues ese seguimiento desde que es un material, digamos, etéreo, hasta que se ha formado ya el tornillo final, y eso lo hacemos con todos los que hay. Y no solamente imagino la calidad de la manufactura del tornillo, sino también que el tornillo tiene que tener los materiales tienen que ser específicos para estar soportando el ambiente espacial, o simplemente están protegidos adentro de la nave, están protegidos como si fuera la Tierra. En el caso de los tornillos no te hace mucha falta protegerlos de la radiación, lo único que sí podrían acumular es algo de carga eléctrica, etcétera, pero bueno, en el caso de los tornillos eso no es tan relevante, pero sí de componentes electrónicos, por ejemplo. Hay componentes electrónicos muy sensibles a la radiación, y eso sí los tienes que proteger muy bien detrás de capas de metal o de otro tipo de materiales que lo que hacen es amortiguar esa radiación, ¿no? Entonces esas consideraciones sí que las tenemos que hacer más normalmente desde el punto de vista de la electrónica que desde el punto de vista de las estructuras mecánicas, que son más, digamos, inertes, vamos a decir. La verdad fuiste muy amable, me encantó la charla, porque hay muchas cosas que uno ve en una nave espacial, y de hecho tuve la oportunidad de verla en Astrotech, ¿Sí? Antes que la encapsularan, entonces veía a los científicos o ingenieros trabajando en los últimos detalles, y uno no se imagina las pequeñas cositas que van adentro, en las cuales estuviste años trabajando, lo que se requiere para construirla, los diagramas, los diseños, que se ensamblen con las otras y que se comuniquen entre todos. O sea, que es fascinante, así que felicidades. Te tengo que hacer la pregunta básica que le hago a todo el mundo. Mañana te llaman y te dicen, hay un asiento libre en la Crew Dragon para ir a la estación espacial. ¿Vas? 100% sí. ¿100%? Sin dudarlo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Manuel. Y suerte con la misión. Muchísimas gracias.